presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Eliana de Llenaro, soy psicóloga, trabajo desde un modelo integrativo que contempla todos los aspectos del ser humano, y además, los aspectos del ser humano, ahora justo vamos a trabajar un poquito en eso, así que me refiero a que trabajamos con las emociones, con los pensamientos, con las conductas que tienen las personas. También el área espiritual es súper importante porque tiene que ver también con un montón de construcciones también que hacemos, y también la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, este modelo contempla los diferentes aspectos del ser humano, por eso es muy completo, y vamos a trabajar justamente hoy desde la educación emocional y estimular para que se pueda llevar a cabo en las propuestas pedagógicas que ustedes armen, ¿sí? Bueno, yo me presenté, me gustaría también conocerlas un poco. Creo que somos todas mujeres, por eso estoy hablando. Si alguien me quiere contar a qué se dedica, también para saber más o menos para qué lado enfocar los ejemplos. Soy de dar muchos ejemplos. Bueno, si querés empiezo yo. Yo soy asesora en la cooperativa y hace un tiempo estoy en un curso de coaching en la Universidad de La Plata y descubrí todo este tema de las emociones, me fascina y me parece súper importante que yo tengo nietos, que, Sí. aprendamos los adultos a enseñar a manejarse en la vida con las emociones, porque realmente descubrí un mundo de formación personal y para poder conversar con los demás y escuchar con empatía, me encantó. Así que bienvenido al curso. Bueno, Vilma, tocaste en segundos un montón de cosas que vamos a ver hoy, así que me encantó tu presentación. Y después hay personas hay docentes que sé que trabajan, porque las conozco, trabajan en el nivel primario, y hay alguien de nivel inicial también. Mamá de Eros de 7 y Ana Lucía de 2, muy bien, educadora. Hola, yo soy de estudio de educación inicial. Ah, buenísimo, genial. Bueno, hola, yo soy docente en nivel primario, y bueno, la verdad que las charlas de Eliana me encantan y siempre es importante estos espacios, como dice Vilma, para seguir formándonos. Así que bueno, mi intención ahora es poder seguir teniendo herramientas para trabajar lo que es educación emocional, un tema que por ahí mucho uno no lo aborda, pero que es sumamente importante para la vida. Así que bueno, atenta a lo que vas a presentar hoy. Bueno, gracias, Dai. Muchas gracias. Sí, completamente. Es tan importante tener en cuenta este tema en la educación no solo formal de la escuela, sino también en la vida diaria, en la familia, ¿no? Acá Daniela cuenta que está haciendo cursos para ingresar a la docencia y también es profesora de psicología. Genial, buenísimo. Bien, bueno, ¿arrancamos? Vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre qué son las emociones. En realidad es como un concepto que uno dice, bueno, qué sé yo, es como que es tan cotidiano que capaz no nos ponemos a pensar en la definición. La realidad es que las emociones tienen múltiples definiciones según cada autor que las trabaje, ¿sí? Pero bueno, yo quería hoy hacer una distinción, más allá de una definición formal, es entre lo que se llaman emociones básicas o primarias y las secundarias, que las llaman más bien sentimientos. Las básicas, yo lo expliqué en la otra charla, pero lo voy a repetir porque hay público que no estaba. Las básicas es como justamente el nombre lo dice, primarias, los colores primarios, ¿no? Es como que son mucho más
espontáneas, son las que surgen ante determinada situación y cumplen una función que nos permite, ahora vamos a ver también las funciones que tienen, pero que que van a surgir ante determinadas situaciones y van a modificar determinados aspectos en nosotros, que ahora los vamos a ver. Y las secundarias, hay un componente mucho más cognitivo, por un lado, desde los pensamientos, de la reflexión que uno puede hacer, sumado a que son más duraderas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de emociones básicas, según cada autor, podemos hablar del miedo, de la tristeza, del enojo, de la alegría, del asco, ¿sí? Y las secundarias son un poco más complejas, como la culpa, la vergüenza, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿hay alguna pregunta? Bien. Nosotros entonces vamos a hablar un poco de las funciones que cumplen las emociones. ¿Por qué? Porque en principio esto nos va a ayudar a entender lo que nos pasa a nosotras mismas como docente. Yo también soy docente, pero de nivel universitario. De hecho, hay un montón de estas estrategias que también... ay, Fabiana, creo que tenés el teléfono. Ah, espera, sí, creo que te puedo mutear yo. Ahí está. El teléfono, el micrófono, quise decir. A ver, siempre digo lo mismo. Para poder nosotros educar en emociones, también tenemos que educar nuestras emociones, ¿sí? Entonces tenemos que tener estos aspectos en cuenta para poder trabajar en conjunto con lo que nos pasa a nosotras mismas como educadoras. Entonces, las funciones que tienen las emociones son varias. Fueron estudiadas desde hace muchísimo tiempo. Uno de los grandes estudiosos es Darwin, en donde él las consideraba como que tenían esta función adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que nos protegen ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si yo no sintiera miedo, lo más probable es que ante alguna situación de peligro corra riesgo mi vida. Entonces, me sirven para adaptarme a determinada situación y protegerme. Después, por ejemplo, otras de las funciones tienen que ver con la comunicación. Si yo, por ejemplo, me enojo con alguien y no le puedo decir lo que me pasó, lo que sentí ante esta situación, probablemente no la pueda resolver. Y por otra parte, estoy hablando de funciones como muy generales, hay algunas más específicas para cada emoción también. Por ejemplo, la tristeza también me ayuda a poder retraerme, reflexionar, ver cómo resolver este tipo de problema que esté surgiendo en ese momento. Y también tiene una función social que nos interesa mucho también por el hecho de que va a permitirnos comunicarnos con el otro, llevar a cabo una interacción que me ayude a, bueno, justamente a tener en cuenta lo que me pasa a mí y también lo que le pasa al otro. Ya lo vamos a ver más profundamente. Y por otra parte, sí, yo acá puse respuestas, pero respuestas porque ¿qué pasa? Justamente estas emociones, cuando son primarias, nos hacen, pongámosle que vamos caminando por la calle y o en bici, que está re común. Uno va en bici, salta un perro y nos empieza a ladrar. Lo primero que nos pasa es que el cuerpo modifica ciertas cuestiones, por ejemplo, nos late más fuerte el corazón, se abren las pupilas bien grandes, se acumula la sangre en los músculos como para poder llevar a cabo una respuesta conductual, como por ejemplo salir corriendo o esquivar al perro, ¿sí? Y desde el pensamiento también se cambian determinadas funciones, como por ejemplo la búsqueda de una estrategia. A veces es tan instantáneo que no buscamos estrategia en ese momento, o sea, eso ya posterior. Pero va a haber ciertas respuestas que se dan ante determinadas emociones.
Y cuando son sentimientos o emociones secundarias, esto lleva como mucha más elaboración y ya es como una red de conexiones. O sea, esto no se sabe qué es lo que pasa primero, puede ser primero el pensamiento, después la emoción, después la conducta, ¿sí? Ya está como interrelacionado, mucho más complejo, digamos. Preguntas antes de que me fui para la otra, pero ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí, yo por lo menos no vamos perfecto. Perfecto. Espera que ahí veo en el chat. Bueno, genial. Entonces, toda esta introducción sobre las emociones me hace seguir al siguiente escalón, que es el de inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional, la persona que más habló de esto fue Goleman. Capaz lo conocen porque tiene varios libros que escribió sobre este tema. Si bien ya se había hablado por otros autores, pero este es como el referente principal. Para él, la inteligencia emocional es esta capacidad para que podamos reconocer las emociones nuestras, en principio, y también las de los demás. Y además de poder reconocerlas, expresarlas de una manera que sea adecuada, eficaz, y a la vez poder hacer algo con esto, ¿no? Que después al final yo les voy a dar herramientas justamente de reconocimiento emocional, expresión emocional y gestión emocional. Entonces, todo esto posibilita que pueda yo tener objetivos en común también con otras personas, que es súper importante poder hacerlo en el ámbito educativo, insisto, educativo y también en casa con toda la familia, no solo con los más chicos. Entonces, la inteligencia emocional va a incluir estos aspectos que yo les puse acá y que a la vez son como la fundamentación de la educación emocional. ¿Por qué? Porque trabajando la inteligencia emocional nosotros vamos a poder ampliar todos estos puntos que ahora les voy a explicar con mayor detenimiento y a la vez cuando fomentamos todas estas competencias emocionales, se llaman, podemos trabajar en lo que tiene que ver con la educación emocional. En principio, lo que nos permite la inteligencia desarrollar o fomentar estrategias de inteligencia emocional va a ser la conciencia de uno mismo, de lo que a mí me pasa ante determinadas circunstancias, cómo yo reacciono, qué es lo que hago, qué es lo que pienso ante determinada situación y qué es lo que siento, obviamente. Por otra parte, la autorregulación. Esto significa poder regular o hacer algo, gestionar esto que a mí me está pasando, lo que estoy sintiendo, ¿sí? El otro punto es la motivación. Este punto para mí es re importante en educación porque cuando nosotros estamos motivados avanzamos mucho mejor y las propuestas que vamos haciendo, por ejemplo, a nuestros alumnos van también a tener que ver con esa motivación, con que haya un movimiento hacia esto. Después la empatía, que es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de poder entender lo que le pasa al otro y en base a eso también actuar en consecuencia. Y por último, todas las habilidades sociales que vamos a fomentar ante esto de la inteligencia emocional por un lado y la educación emocional, que están obviamente íntimamente relacionadas. Yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos que tener mucha conciencia de estos aspectos porque, por ejemplo, cuando esto seguramente que a todas nos ha pasado en algún aspecto, donde, no sé, estábamos preocupadas por algo y queríamos leer un libro, un artículo, lo que sea. Lo más probable es que nuestra cabeza esté pensando en las preocupaciones que tenemos y no en el contenido de lo que queremos leer. Esto también le puede pasar a los chicos, por eso es tan importante
porque hay diferentes contextos, diferentes situaciones que le puedan estar pasando a los alumnos y que van a influir en el proceso de aprendizaje. Entonces es súper importante trabajar con las emociones. Ahora también, como les digo, siempre les voy adelantando lo que viene después, para que sus aprendizajes sean mucho más eficaces. Bien, ahora sí, pasamos a la educación emocional. ¿Dudas de la parte de inteligencia? Para ahí todo bien, genial, buenísimo. A ver, alguien en el chat. Genial. Bueno, educación emocional. Ahora sí, vamos pasando como de lo general a lo particular para que se pueda ir entendiendo. Yo cité a Vizquerra, que es un psicólogo español que trabaja muchísimo con lo que tiene que ver con educación emocional. Hay muchos programas de educación emocional en diferentes países. Me encantaría conocer más de Argentina. Seguramente los hay, pero bueno, no tengo tanto conocimiento. La bibliografía que he manejado es más bien de otros países. España es un país que tiene mucho desarrollo con respecto a varios aspectos de la psicología, entonces tomé este autor porque me gusta mucho todo lo que plantea, y justamente para él este proceso educativo es permanente, ¿sí? O sea que no es que empieza en un momento, o sea, por ejemplo, para Goleman el desarrollo de la inteligencia emocional empieza en la infancia, pero se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Incluso esto, la educación emocional, que es fantástico que empiece desde la infancia, después va a generar muchísimos beneficios en el ámbito laboral, cuando ya la persona es adulta. Entonces, por eso es tan importante desarrollar todas estas competencias emocionales que yo les decía en la otra placa, y tener en cuenta que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, justamente tiene que ver con esto, capacitar para la vida y aumentar el bienestar personal y social. Por eso es como que tenemos esta herramienta en las manos tan importante, y qué bueno que es poder, que ustedes estén interesadas en poder llevarlo a cabo y aplicarlo también en los contenidos pedagógicos que formulen, ¿no es cierto? Por otro lado, hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de una mujer que se llama Karen Stone McCone. Yo después se los escribo si quieren. Ella tiene en Estados Unidos un programa que se llama Alfabetización Emocional, Self-Science. Y ella dice que los aprendizajes no suceden de forma aislada a lo que sentimos, ¿no es cierto? Siempre van a estar en relación. Y que enseñar en emociones es tan importante como enseñar el resto de los contenidos pedagógicos, ¿sí? También esto se vincula mucho con lo que tiene que ver con inteligencias múltiples. No sé si conocen al respecto. Puedo hacer un mini resumen. Bueno, las inteligencias múltiples las planteó Gardner hace un tiempo, había planteado 8, después se empezaron a ver que había algunas más, pero lo que explica es que el ser humano no tiene un tipo de inteligencia y nada más, sino que hay diferentes tipos de inteligencia, y esto también es re importante tenerlo en cuenta a la hora de enseñar, porque culturalmente se nos ha hecho creer que las personas solamente son inteligentes y saben de matemáticas, y en realidad hay múltiples inteligencias por explorar, justamente como la inteligencia emocional, la inteligencia naturalística o natural,
la inteligencia corporal kinestésica, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Por ejemplo, un deportista capaz tiene muy desarrollada esta inteligencia más bien corporal y tal vez no tanto otras áreas, ¿sí? Y no por eso no es inteligente, es muy inteligente en esa área. La inteligencia artística, la inteligencia musical, la inteligencia que tiene que ver con el reconocimiento de las propias emociones y la intrapersonal y la interpersonal, poder relacionarnos con los demás. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero la idea justamente es entender que podemos estimular las diferentes inteligencias y hoy estamos trabajando específicamente de esta en particular. Muy bien. ¿Consultas, dudas hasta el momento? ¿Comentarios? A ver. Muy claro. Genial. Me alegro. Bueno, ¿y por qué es fundamental incorporar la educación emocional? Bueno, en principio, un poco por todo lo que ya les había dicho, y todas las áreas, todas las competencias emocionales que estimula, se las mencioné en la otra placa, en la anterior, predispone de una mejor manera este proceso de aprendizaje. Como yo les decía hace un ratito, si yo tengo una preocupación, no sé, mis papás se pelearon, mi hermano no sé, se enojó conmigo, capaz mis amigos no me dan bolilla, todo esto va a influir en el proceso de aprendizaje. Cuando yo tengo muchas más herramientas para poder expresar lo que me pasa, para ponerlo en palabras, para poder gestionarlo, el proceso de aprendizaje lógicamente también va a mejorar. Vinculado a esto, impulsar el equilibrio emocional y este último punto que a mí me parece fundamental es favorecer la gestión del estrés. Pensemos que el estrés y la frustración son dos de los grandes factores que influyen en el proceso de aprendizaje. ¿Quién no ha tenido un miedo tremendo ante un examen? Que levante la mano el que no. No le creo mucho. A veces ustedes vieron, uy, me quedé en blanco, uy, sabía, estudié todo y de repente al momento del momento no me acordé de nada. Bueno, justamente este es un factor de estrés muy importante. Cuando nosotros nos genera ansiedad determinada situación, o estrés, por decirlo de forma más sencilla, va justamente a intervenir en el proceso de aprendizaje y por eso es tan importante gestionar estos factores, porque lógicamente el rendimiento va a ser diferente cuando estamos estresados que cuando estamos tranquilos o cuando podemos gestionar estas cuestiones de otra manera. ¿Les ha pasado? Vilma dice sí, ¿no? Buenísimo. Bueno, si alguien quiere comentar algo o contarme alguna experiencia, a disposición. El hecho de reconocer, ¿viste? Una vez que uno sabe que puede pasar por todas esas instancias, reconocerte en ese impulso de querer contestar enseguida ante esa emocionalidad y respirar como para darle tiempo al cuerpo y al cerebro para ubicarte en dónde estás, ¿viste? Totalmente. Cuando el estrés es crónico, genera una neurotoxicidad justo en el área del hipocampo, que es el del aprendizaje y la memoria. Entonces, por eso es tan importante saber gestionar estas cuestiones para que se favorezcan los procesos de aprendizaje. Pero sí, totalmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente plaquita. Bueno, ¿por qué puse estrategias cuerpo, mente, entorno? Porque justamente yo les decía que trabajo desde un modelo integral y que
tenemos que tener en cuenta todas las áreas del ser humano. El cuerpo, con estos factores que decíamos, por ejemplo, me nublé, me quedé sin las ideas, me late fuerte el corazón, no puedo respirar, bueno, un montón de cosas, factores corporales que nos genera alguna situación de estrés o de frustración, mucho enojo. Mente, porque va a haber pensamientos relacionados a determinadas circunstancias, uy, no puedo, uy, siempre lo mismo, uy, qué aburrido. Y entorno en cuanto a la vinculación con los demás, por ejemplo. Entonces, fundamental es que en principio los alumnos puedan reconocer las emociones. El reconocimiento, yo acá les puse como 4 ítems, pero que los voy a desarrollar. El reconocimiento lo podemos hacer con diferentes estrategias. Por ejemplo, una de las herramientas que es fundamental es el uso de cuentos. Esto también, insisto, que puede servirnos con nuestros hijos, quienes somos mamás. Los cuentos, hay cuentos que son fantásticos para poder trabajar emociones, yo algunos les voy a decir ahora, igualmente si quieren y les interesa, yo al finalizar les voy a dejar mis datos para que tengan, por si me quieren consultar algunos más o quieren que yo les pase alguna data más, me escriben, ¿sí? Pero bueno, uno de los básicos que se trabaja a nivel inicial es el monstruo de colores de Ana Llenas, donde hay una clasificación de las emociones básicas y está muy bueno porque es un primer acercamiento a las diferentes emociones. Los cuentos de Ana Llenas en general, absolutamente todos son fantásticos para trabajar lo que es emociones, porque la verdad que es una autora fantástica y que con una simpleza logra transmitir un montón de cosas que están muy buenas y que se pueden trabajar diferentes libros de ella en el aula. Después también hay libros para chicos un poco más grandes, que es el emocionario o el emocionómetro del inspector Drillo. En estos ya están las emociones un poco más complejas, más completas. El emocionómetro del inspector Drillo, lo hermoso que tiene es que además tiene recetas para poder gestionar esas emociones. El emocionario es como un diccionario de emociones, donde aparecen diferentes emociones y la explicación, así que también está buenísimo para lo que tiene que ver con reconocimiento. Por otra parte, en lo que tiene que ver con reconocimiento se pueden hacer juegos, por ejemplo, de dibujos, por eso puse pos y arte, como que están un poco vinculados algunos con otros. Armar caras con diferentes gestos, máscaras, se pueden hacer diferentes tipos de juegos. Hay otro que puede ser el uso de un termómetro emocional. Esto es más de expresión, ¿no? Se arma un termómetro con las diferentes emociones y los chicos pueden ir marcando cuál sienten. Ya cuando trabajamos reconocimiento, podemos pasar a la parte de expresión. También para la parte de expresión, en los chicos que son un poco más grandes, se puede trabajar en vez del típico tomar lista por el apellido y nada más, es un tomar lista emocional, que no se le exige a nadie que exprese la emoción, pero se les puede sugerir que digan cómo se sienten, y esto sirve mucho porque además genera que en el grupo, si hay alguien que tiene una emoción o que le está pasando algo que capaz no es tan positivo, el resto del grupo pueda ayudar a gestionar lo que le está pasando y brindarle estrategias, ¿sí? Entonces esto es un aprendizaje para todos. Siempre digo que no se le exige a nadie porque todo lo que tiene que ver con expresión de emociones no podemos obligar a ninguna persona que nos cuente qué es lo que le pasa. Le podemos sugerir que estaría bueno, pero no necesariamente lo tiene que hacer, no es una obligación.
por otra parte, otra de las cosas que a mí me encanta para expresión emocional, que en general se lo hago hacer a todos mis pacientes, es el frasco de la felicidad, lo bauticé, que es anotar las cosas lindas que me fueron pasando en el día. Y pues en el aula se puede armar tranquilamente un frasquito donde los chicos guarden las cosas lindas que le pasaron en la jornada de escolar y que al fin de la semana se puedan leer todas esas cosas. Yo en consultorio lo trabajo a fin de año, pero se lo puede hacer como mucho más consciente si se lo trabaja semanalmente también, y poder conversar, charlar, que estas cosas puedan dar lugar a la conversación, justamente a la comunicación, que es tan importante también fomentar. Y otro también que sirve para, ya vamos a pasar a gestión, en parte está bueno tener, por ejemplo, un cesto del enojo, donde puedan tener capaz algún lugar dentro del aula donde haya un cestito, donde ellos cuando se sienten enojados puedan dibujar o escribir lo que les pasa, hacerle un bollito y tirarlo en ese cesto. En general se trata de estimular a que todos los compañeros lo feliciten cuando el chico que haga esto, la chica lo hace. Otra de las cosas que están buenísimas para gestión emocional, hay cuentos súper lindos también que trabaja la gestión, como les decía, el emocionómetro del inspector Drilo. Hay otro libro que se llama Tranquilandia, que también tiene muchas herramientas. La calma de León es otro más. Son libros muy lindos porque traen varias estrategias. La calma de León, por ejemplo, trae estrategias, por ejemplo, de armar un rincón de la calma, si bien ahí está más enfocado a lo que es en el ámbito domiciliario, pero siempre digo que capaz hay alguna posibilidad con lo que tengamos, con los recursos que tengamos, de armar un mini rincón de la calma en el aula, con un almohadón, aunque sea, no pido más. Un rinconcito donde capaz, si uno está un poquito más estresado, más triste o más enojado, pueda ir y tomarse un ratito para respirar y bajar un poquito. Por eso, cuando hablo de respirar y tranquilizarnos un poco, voy a pasar a la parte de mindfulness, pero bueno, acá quiero parar un poco y quiero escuchar. Quiero escuchar que me digan ustedes si conocen lo que es mindfulness y hasta ahora qué les parecen estas herramientas. No, te cuento que a mí me parece lo que estás diciendo hermosísimo. Y yo tengo, mira, acá nomás al lado, en mi mesita, el tema, ¿viste? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Para que se te baje, no responder hasta tanto todas las Me encanta, un frasco de la calma. Sí, claro, genial. entonces cuando uno está así que por ahí está muy nervioso y qué sé yo, y la otra que me resulta es escribir cómo me estoy sintiendo, entonces ahí ya me calmo, y una vez que terminé de escribirlo, lo repaso y no me parece tan importante lo que pasó, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque ya salí del estado ese de la emoción. Ya hiciste la descarga, la catarsis, tal cual. Genial, genial lo que mencionas. Sí, armar frasquitos de la calma caseros con los chicos también. Justamente este libro de La Calma de León trae ese recurso. Se les puede hacer con purpurina, agua y boligoma, y lo sellamos bien el frasco. Yo con chicos lo hago de plástico, porque si no se rompe. Y esperar a que mirar el frasco y ver cómo cae toda esa purpurina mientras nos tratamos de calmar y de respirar, está muy, muy bueno. Escribir también es otro recurso, para los chicos más grandes también puede servir. Yo siempre sugiero escribir, romper y tirar, porque a veces nos podemos enganchar. Vos no, pero capaz otras personas se enganchan, ¿no? ¿Y cómo?
ay, me acordé que me hiciste esto, que hiciste no sé qué cosa, o que me hicieron, o que no sé cuánto. Entonces, si genera rencor, si genera bronca, si genera más angustia, rompemos mejor y tiramos y nos deshacemos del todo de eso. Así que sí, está buenísimo. Y ese se puede usar también con el cesto del enojo que yo les mencionaba, tal cual. Bien. Bueno, algunas personas sí, pero estoy leyendo el chat. Tiene que ver lo de mindfulness, tiene que ver con yoga y meditación, sí. Y Daniela las utiliza, genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, el mindfulness, la traducción que tiene, antes que nada voy a tirar la publicidad de que próximamente vamos a hacer un taller específico de mindfulness, así que hoy voy a hacer una introducción nada más, pero es un tema que a mí me encanta, que lo utilizo muchísimo en las sesiones y que a cada persona que me cruzo trato de que lo puedan hacer porque la verdad que tiene, hay muchísimas investigaciones que avalan la efectividad del mindfulness, no solo en la psicoterapia, sino en la vida diaria, ¿no? O sea, la idea es llevarlo a la vida diaria. La traducción es de atención plena y justamente tiene que ver con atender conscientemente a lo que sentimos, a lo que nos pasa, sin juzgarnos y esto nos ayuda muchas veces porque en general somos no todas las personas, pero muchas personas capaz como que se juzgan por lo que sienten, por lo que les pasa, y entrenar en mindfulness desde chiquitos es fundamental porque ayuda a ver qué emoción estoy teniendo, a aceptarla, a entender que esto tiene que ver con algo y que si me está pasando, sacarle el provecho y decir, bueno, que esto como docentes tenemos que tener en cuenta. A ver, la emoción tiene una función, entonces me va a servir para sacarle jugo. Porque si se enoja la persona y queda en el enojo y nada más, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos resolver esta situación? ¿Qué podemos hacer? Ahí estoy leyendo algo de psicoanálisis, ahora voy a eso, ¿Qué podemos hacer si un compañero se enojó con otro y que traten de buscar justamente habilidades, situaciones de resolución de problemas que van a nutrir a todo el curso, no solamente a las personas en cuestión. La conciencia plena, mindfulness, viene no tanto de la psicología positivista, sino más bien que lo toman de la meditación oriental, o sea, del hinduismo, y se lo toma en la actualidad. Igualmente sí, porque se lo vincula más con la parte positiva, pero por ejemplo, hay modelos que son cognitivo-conductuales más vinculados también al mindfulness. Y lo de el psicoanálisis es todo un tema, porque, bueno, yo creo que hay muchos países en donde hoy en día ni siquiera se lo ve en la carrera. Tengo un hermano que estudió psicología, pero en Londres, y él me decía, no, nosotros no vemos nada de psicoanálisis, no vimos nada de psicoanálisis. Él igual no se dedica a esto, pero hizo la carrera y todo. Sí, digamos que está enfrente. A veces son modelos que no, o sea, comparten ciertas cuestiones en común en el sentido de que son modelos de trabajo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en esa área porque capaz me pongo a defender mi modelo mucho y no quiero que nadie se sienta herido si sigue este modelo, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que al psicoanálisis hoy en día muchas personas no lo consideran muy científico y en cambio los modelos más integrativos como sistémico, cognitivo-conductual tienen muchas investigaciones que avalan la efectividad de las herramientas, por un lado. Y por el otro, el mindfulness también tiene muchísimas investigaciones
incluso con neuroimágenes, que se generan múltiples conexiones entre neuronas al practicarlo diariamente. Entonces sí, está vinculado con la meditación, porque justamente se trata de entrenar en poder ser más consciente de lo que nos está pasando, y en chicos lo que se trabaja son prácticas que son mucho más desde los sentidos e informales, ¿sí? Porque es muy difícil poner capaz a un nene que jamás en su vida meditó, incluso nosotros como adultos, a llevar a cabo este tipo de estrategias. Perdón, Eliana, yo quería Sí, decir una cosita, que estoy totalmente de acuerdo con el modelo que vos decís, porque esta pandemia nos llevó a buscar herramientas ya, ¿sí? Por toda esta ansiedad que nos genera a los niños, a los adultos, a todos, lo que vivimos sí, día a día, que nos conduce a tener una ansiedad al 100%, entonces obviamente que necesitábamos herramientas ya, no pensar a sí. ver de dónde puede venir el problema, si es de un trastorno infantil o lo que sea, ¿no? Por eso también Sí. comparto justamente para este momento todo lo que nos está pasando, este modelo que vos decís. Quería como agregar eso, haciendo mención a Bien. lo que estamos viviendo ahora y los chicos también con esto de la educación, las burbujas, una semana sí, otra no. O Ay, sea, sí. Caos. por eso, por eso, por eso. Eso Sí, nada sí, más, sí. esa Tal acotación. cual. Gracias, gracias. Sí, la idea justamente del modelo que yo trabajo es tener en cuenta el pasado como forma que la persona tiene de construcción de su realidad, de aprendizajes, y cómo reconstruir una nueva realidad o narrar una nueva historia, y a la vez aprender nuevas formas de enfrentar la vida, ¿no? O sea, el pasado lo tenemos en cuenta para esto, pero no, como que no hurgamos tanto en eso, sino que brindamos más estrategias en el presente para poder gestionar lo que pasa en la actualidad. Y que también es algo que justamente en el aula no vamos a poder trabajar de esta forma. Vamos a gestionar en lo que está pasando en el aquí y el ahora. Por eso este modelo se centra mucho en el presente, en centrarse en el presente, en lo que está pasando por mi cabeza en este momento. Por otra parte, bueno, trabajamos mucho, que esta es una técnica fundamental, con la respiración diafragmática. Sí, acá hay personas que practican mindfulness, la deben tener re clara. Cuéntenme si alguien más las conoce. Mi hija me está contando que tocaron la puerta. Respiración diafragmática, ¿alguien ha hecho? ¿No? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, para quienes no. Bárbaro, es fono. Genial. Por practicar yoga también, tal cual, tal cual. Para mí la respiración es como siempre digo lo mismo, es como el antibiótico amplio espectro de la psicología para trabajar principalmente lo conductual, y esto nos ayuda a regular lo que nos pasa internamente en el cuerpo y después clarificar la mente para poder llevar a cabo mejores estrategias para mí y para mi entorno. Entonces, la respiración diafragmática consiste, yo la explico, hay diferentes tipos de respiraciones, quienes hacen yoga también lo saben, hay algunas que son muy intensas y que yo no las sugiero porque de repente para quienes tienen presión alta o algún problema de salud pueden perjudicar, pero la respiración diafragmática, al contrario, nos ayuda a equilibrarnos. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos un cambio emocional,
siempre cambiamos nuestra forma de respirar. Yo siempre pongo el ejemplo, una mano en el pecho y otra en el estómago, y cuando estamos enojados, en general respiramos de esta manera, como con el pecho, ¿no? Ya ves a alguien enojado y parece como una especie de toro. Cuando estamos tristes, de nuevo, respiramos más con el pecho, y cuando estamos asustados, también. Yo lo estoy exagerando para que se note bien. Entonces, la idea justamente es retornar a la respiración habitual, que es justamente se baja el diafragma y lo que se mueve es la panza, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a notar en nuestra panza, que se mueve, que sube y que baja. Cuando entra el aire, sube, y cuando sale, baja. Herramientas para trabajar con chicos: burbujero, ¿sí? Si no tienen burbujero, no hay forma de tenerlo, practicar con eso. Se puede utilizar la imaginación, por ejemplo, hacer de cuenta que huelen una flor y que soplan una vela. Se puede, si tienen la capacidad o la oportunidad de tener algunas colchonetas, se puede hacer acostado con un muñequito en la panza y ver cómo sube y baja. Estas son formas de practicar respiración diafragmática con niños, y que sirve muchísimo, porque cuando estamos más estresados, la mejor forma de calmarnos, y súper simple y que no necesitamos demasiados recursos, es por medio de la respiración. Es una respiración tranquila, lenta, y que ayuda mucho, como les decía, a calmar el cuerpo, después identificar la situación, ver qué es lo que pasó y generar estrategias, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las pausas. Tengo un montón, pero creo que no nos da el tiempo. Y además vamos a profundizar más en este tema en el siguiente taller. Acá Sandra nos recomienda un libro que se llama Respira, ¿sí? Hay otro que es para niños, que es genial, y que ahora vamos a hacer una pequeña práctica para quienes quieran. Es que es para chicos, que se llama Tranquilos y Atentos como una rana, que ahí traen muchísimas estrategias para poder trabajar con niños. De hecho, también yo tengo un canal de Spotify donde subo algunas meditaciones que están muy buenas para adultos y para niños también, y que, bueno, algunas son justo de este libro. Yo las tomé de ahí porque en general se encuentran en español de España, y es medio extraño para los chicos escuchar una meditación o una visualización como con otro tono, ¿sí? Bueno. Ahí, después. Están tocando el timbre del correo, justo. Bueno, y también esto, recordarles antes de pasar a la siguiente plaquita que les van a mandar una breve encuesta por mail, ¿sí? Solo tarda 3 minutitos. Bueno, ahora sí, ¿están de acuerdo con hacer una pequeña práctica? Buenísimo. Bueno, como les decía, esta visualización que vamos a hacer hoy la tomé del libro de Elaine Snell, que es quien escribió Tranquilos y Atentos como una rana, que es supuestamente para niños, pero a mí me encanta y es mi preferida de las que conozco, por lo menos la que más me gusta. Así que espero que la disfruten tanto como yo. Quienes quieran pueden cerrar los ojos, si no, sentarse cómodas, con la espalda recta, tranquilas, como ustedes prefieran, ¿sí? Bueno, ahora que están así, sentadas, tranquilas, presten atención a la respiración.
Sientan que esta respiración es algo muy especial, que las lleva al aquí y a la ahora. Aquí donde estás sentada, en este lugar. Permanece un momento con tu respiración de esta forma atenta. Sentí este movimiento que hace tu respiración, cómo el aire entra y sale una y otra vez. Ahora dirigite a un hermoso lugar en plena naturaleza. Quizás se trata de un lugar en el que ya estuviste alguna vez, o un lugar en tu fantasía. Tómate un tiempo para ver dónde estás ahora. En este lugar te encontrás muy a gusto, tranquila. Tenés una vista magnífica. Podés ver hasta la lejanía sin ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que ves? Si mirás bien, verás que a lo lejos hay un viejo árbol. Anda hacia él. Es un árbol hermoso y centenario. Un árbol muy especial. Se trata de un árbol de los deseos y tiene más de 100 años. Es grande y fuerte, con un tronco muy grueso, sus ramas anchas y abiertas. Están repletas de un verde nuevo. Si te fijas bien, vas a ver que en las ramas hay muchas palomas blancas. Unas están juntitas, otras más distantes. Cada paloma puede cumplir uno de tus deseos, no ahora mismo, sino cuando llegue el momento oportuno. No todos ellos, sino solo aquellos que procedan realmente de tu corazón y que para vos son muy importantes. Cada vez un deseo. Tómate ahora todo el tiempo que necesites para que desde tu corazón aflore un deseo. No necesitas pensar en él. Limítate a esperar tranquilamente a que éste se manifieste por sí mismo. También puede ser un sentimiento o una idea. Puede ser algo de lo que nunca hayas hablado con nadie. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Si ya lo sabés, podés llamar muy bajito a una de las palomas, sin que nadie más lo oiga. Deja que se pose en tu mano y acércala a tu corazón para que sepa cuál es ese deseo ferviente. Ella lo comprenderá. Dale tu deseo a la paloma y abriendo la mano, soltala y déjala ahí. Observa cómo se aleja volando más y más lejos. Va de camino a cumplir tu deseo. No hoy ni mañana, posiblemente tampoco la próxima semana,
pero confía en que siempre hay algo que puede cambiar. No como desearías, pero confía y deja ir ese deseo y las imágenes que se corresponden con él. Ahora de a poquito, cuando te sientas lista, puedes ir abriendo los ojos, despacito, moviéndote de a poquito. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me alegro que les haya gustado. Estoy leyendo los mensajes del chat, parece que hablo sola. Bueno, aquí les dejo los datos de dónde pueden encontrarme por si tienen alguna consulta sobre algún material también, si les interesa. Y bueno, si alguien quiere dejar algún comentario. Sí, es verdad, la mente es súper poderosa, te transporta. Y bueno, esta, como les decía, es una visualización, una meditación que a mí me encanta, es mi preferida. La tengo en el canal grabada por si la quieren volver a escuchar. Después me pueden encontrar como Mente Libera en Spotify. Ahí están las meditaciones. Voy a grabar más. Tengo mi pequeño club de fans y es una broma. Pero sí, muchas personas que me dicen, graba más, graba más. Bueno, por un tema de tiempo a veces no lo hago. Gracias a ustedes y también gracias a la COPE por, bueno, brindar este espacio. Creo que está muy bueno y que además, bueno, como les comentaba, esto va a estar en el canal de YouTube de la COPE y también recuerden la pequeña encuesta para poder hacer talleres que estén vinculados también a sus intereses, ¿sí? Bueno. Llegamos al final. Les agradezco a todas por haber estado participando del taller y esperemos volver a encontrarnos en algún otro. Gracias, Eliana, estuvo hermoso. La charla, la meditación, todo. Gracias.